¿Sabías que el tiempo tiene sentido del humor? Sí, porque mientras tú sigues viviendo la vida, él va poniéndote pequeñas trampas. Un día despiertas y, de repente, descubres que tu cuerpo ya no es tan cooperativo, que las siestas son obligatorias y que tus rodillas crujen más que una escalera vieja. Pero tranquilo, esto es solo el principio. En este video, te voy a contar las 12 cosas más desagradables que suceden al envejecer y que, por supuesto, nadie tuvo la decencia de advertirte. Ah, y como bonus, exploraremos cómo la filosofía estoica puede ayudarte a aceptar estos cambios con humor y dignidad. Así que, si estás listo para reírte de las miserias de la edad, porque llorar no quita arrugas, sigue conmigo. Te prometo que no volverás a ver el envejecimiento con los mismos ojos. No te pierdas la última, porque te dejarás sin palabras. Pero antes de comenzar, escucha esta historia que te ayudará a entender mejor la sabiduría de todo esto. La historia de María. Había, una vez, una mujer llamada María que vivía en un barrio tranquilo, lleno de jardines y vecinos amigables. María siempre había sido conocida por su buen humor y energía, pero con los años empezó a notar pequeños cambios que nadie le había advertido. Una tarde, mientras cuidaba sus plantas, sintió un crujido incómodo en la rodilla al agacharse. Debe ser algo pasajero, pensó. Pero al día siguiente, al intentar ponerse sus zapatos favoritos, descubrió que sus pies se habían ensanchado misteriosamente. Esos zapatos que una vez amó, ahora parecían instrumentos de tortura. Decidida a no dejarse vencer, fue a comprar unos más cómodos. Sin embargo, al entrar a la tienda, sintió una ráfaga de calor que le subió desde el cuello hasta las orejas. ¿Tienen la calefacción muy alta?, preguntó sudando. El vendedor, sin inmutarse, le respondió: «No, señora, debe ser otra cosa». María sospechaba que esa otra cosa eran los famosos sofocos. Como si eso no fuera suficiente, una mañana se miró al espejo y notó que su cabello, antes brillante, ahora lucía como si hubiera pasado por una tormenta de polvo. Y ni hablar de esos hilos plateados que aparecían descaradamente en sus cejas de todos los lugares posibles. Pero María no se dejó vencer. Se reunió con sus amigas, todas lidiando con sus propios encantos de la edad, y se rieron juntas de sus dolores inesperados, de las manchas en la piel que aparecían como mapas misteriosos y del extraño fenómeno de olvidar los por qué entraron a una habitación. Al final, María entendió algo importante. Envejecer viene con sorpresas desagradables, pero también con historias que contar y, sobre todo, con la oportunidad de reírse de una misma. Así que, la próxima vez que sientas un crujido raro o notes que tu cuerpo ya no obedece, recuerda: no estás sola en esta extraña y divertida aventura llamada vejez. Moraleja: aunque nadie te avise de las pequeñas tragedias del envejecimiento, afrontarlas con humor y rodearte de quienes entienden tu proceso hace toda la diferencia. Porque al final, lo que importa no son los achaques, sino cómo los enfrentas. Antes de comenzar con la primera lección, si este tipo de contenido te resulta útil, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte las próximas novedades. Comenzamos. Primera, las siestas obligatorias. ¿Recuerdas esos días de juventud, cuando podías correr de un lado a otro sin siquiera pensar en descansar? Pues un buen día despertaste y, sorpresa, tu cuerpo tomó la decisión por ti. Después de cada comida, es hora de entrar en modo avión, como si el simple hecho de almorzar activara algún interruptor interno de descanso forzoso. No eres el único. Nos pasa a todos. Pero claro, nadie se molestó en advertirnos sobre esto, ¿verdad? Con los años,
Ciertas cosas se vuelven inevitables. Es como si tu cuerpo empezara a exigir pausas con carteles luminosos, descanso necesario inmediatamente. Esas siestas que en la adolescencia eran un lujo, ahora se convierten en una necesidad básica. La digestión, que antes era un proceso casi imperceptible, ahora reclama tanta energía que te deja medio dormido sobre el plato. Hay un momento en la vida en que ese mismo cuerpo que antes te pedía movimiento sin parar, comienza a suplicar por un rato de tranquilidad, y lo hace de la manera más automática posible, como si tuviera programado un temporizador que se activa justo después del postre. Todo esto tiene su explicación. A medida que cumplimos años, nuestro cuerpo intenta volverse más sabio, aunque a veces lo único que logra es confundirnos más. Mientras la filosofía estoica nos habla de disciplina y constancia, nuestro organismo parece haberse tomado muy en serio la parte del autocuidado, especialmente cuando se trata de descansar. No importa cuánta fuerza de voluntad tengas, después de comer esa energía desaparece como por arte de magia, y lo único que quieres es encontrar el sofá más cercano. Pero esto no es caprichoso. El envejecimiento trae cambios reales en nuestro funcionamiento interno. Nuestro metabolismo ya no trabaja con la misma eficiencia de antes. La digestión se vuelve un proceso más lento y laborioso, consumiendo mucha más energía de la que nos gustaría. Es como cuando intentas usar tu teléfono mientras tienes demasiadas aplicaciones abiertas. La batería simplemente no alcanza para todo. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Bueno, en parte, tenemos que aceptar esta nueva realidad. Pero también podemos poner en práctica algunos consejos útiles. Probar comidas más ligeras puede hacer una gran diferencia, cambiando esos almuerzos pesados por opciones que no te dejen completamente agotado. Incorporar algo de movimiento después de comer, aunque sea un paseo corto, puede ayudar a tu cuerpo a procesar mejor los alimentos sin caer en ese estado de somnolencia profunda. Y no olvidemos la importancia de mantenerse bien hidratado, porque muchas veces lo que sentimos como cansancio en realidad es sed disfrazada. Al final del día, envejecer no es un castigo, sino una transformación natural. Esas siestas que ahora parecen una molestia, en realidad son señales de un cuerpo que sabe lo que necesita. En lugar de luchar contra esta nueva realidad, quizás sea mejor aprender a escuchar lo que nuestro organismo nos dice. Después de todo, como bien decían los antiguos, el descanso no es tiempo perdido, sino una preparación necesaria para lo que viene después. 2. La guerra contra tus rodillas. Nadie te advirtió, ¿verdad? Te hicieron creer que la vejez era algo que solo le pasaba a otros, que cuando llegaras a cierta edad, serías esa persona sabia que da consejos, pero que también pasaría el día buscando una crema antiarrugas que realmente funcione. Y aquí estás, no tan joven como antes, descubriendo algo que nunca imaginaste. Tus rodillas ya no son tan cooperativas como solían serlo. ¿Qué pasó exactamente? ¿En qué momento tu cuerpo comenzó a crujir como una puerta vieja que necesita aceite? El cuerpo humano, ese compañero que alguna vez parecía indestructible, empieza a mostrar claras señales de desgaste. Tus rodillas, esas modestas articulaciones que te permitían saltar, correr y moverte sin preocupaciones, ahora se encargan de recordarte que no eres tan inmortal como pensabas. Un día cualquiera, te agachas para recoger algo del suelo y de repente escuchas un sonido que parece venir de una casa embrujada. Y ni hablar del momento en que intentas levantarte después de estar sentado un rato. Es como si tu cuerpo necesitara una ceremonia completa solo para ponerse en marcha otra vez. El dolor, la rigidez,
esa incomodidad constante, son señales claras de que las cosas ya no son como antes. Pero claro, nadie te lo dijo con anticipación. Nadie te preparó para esta guerra silenciosa que ahora libran tus propias rodillas. Pensaste que esas molestias serían temporales, algo pasajero, pero la realidad es que se trata de una batalla que no tiene fin. No importa cuántos estiramientos hagas ni cuántos ejercicios para fortalecer las piernas intentes, el tiempo sigue su curso sin piedad alguna, como un estoico que no se deja conmover por súplicas. La filosofía estoica nos enseña precisamente esto, a aceptar lo que no podemos cambiar y a concentrarnos en lo que sí está bajo nuestro control. En lugar de pasarte el día quejándote por cada crujido y cada molestia, puedes cambiar tu forma de ver las cosas. Aceptar que tu cuerpo ya no es el mismo no significa que no puedas seguir cuidándolo. Se trata de adaptarte, de encontrar nuevas formas de moverte que no exijan tanto a esas rodillas que ya no son lo que eran. Si antes corrías maratones y ahora apenas puedes caminar sin dolor, no es el fin del mundo. Puedes probar con la natación, con paseos más cortos, con ejercicios de bajo impacto. Lo importante es mantenerse activo, sin aferrarse a cómo eran las cosas antes. Escuchar a tu cuerpo no es rendirse, es actuar con inteligencia. Tus rodillas quizás nunca vuelvan a ser las de tus 20 años, pero eso no es motivo para tirar la toalla. El tiempo es implacable, eso es cierto, pero tú decides cómo enfrentarte a él. Cada crujido, cada dolorcito, no son el final de nada, sino el comienzo de una nueva forma de entender tu cuerpo. Como decía Séneca, la verdadera derrota no está en el cuerpo que envejece, sino en la mente que se niega a aceptarlo. Así que, la próxima vez que sientas ese dolor al levantarte de la silla, recuerda, no es el fin del mundo, solo un recordatorio de que, aunque el cuerpo tenga sus límites, tú sigues siendo quien decide cómo vivir con ellos. Tercera, tu memoria te juega bromas crueles. ¿Te ha pasado que caminas decidido hacia la cocina? Abres el refrigerador y te quedas mirando su interior con la absoluta certeza de que ibas a buscar algo, pero no tienes la más mínima idea de qué era? Es como si tu cerebro decidiera, sin previo aviso, apagar las luces y dejarte a oscuras en medio del espectáculo. Bienvenido al Club de la Memoria Selectiva, donde el envejecimiento nos hace estas jugarretas a todos por igual. Lo curioso es que nadie nos sentó a explicarnos este fenómeno. Es como si el manual de instrucciones para envejecer viniera con páginas en blanco, dejándonos descubrir por nuestra cuenta estos encantos de la edad. ¿Recuerdas cuando podías memorizar números de teléfono, fechas importantes y listas interminables sin esfuerzo? Ahora te encuentras en medio de la noche, preguntándote si realmente cerraste la puerta con llave o si solo lo imaginaste. Este deterioro de la memoria es uno de los cambios más silenciosos pero más molestos del envejecimiento. Es como un mago distraído que en medio de su acto se olvida del truco principal, dejando al público, en este caso, a ti, mirando fijamente sin saber si reír o llorar. Pero no se trata solo de olvidos. El paquete completo incluye esos dolores inexplicables, arrugas que aparecen donde nunca las hubo, y una energía que se escurre como arena entre los dedos. Sin embargo, aquí viene el giro estoico. Estas pequeñas molestias no son el fin del mundo, sino oportunidades para adaptarnos y ver la vida desde nuevas perspectivas. La solución no está en buscar fuentes mágicas de juventud, sino en aceptar que la vida cambia y nosotros con ella. Nuestros cuerpos y memorias ya no son los de antes, pero nuestra capacidad de adaptación y nuestra actitud siguen intactas. Los estoicos nos enseñaron precisamente esto.
No controlamos lo que nos pasa, pero sí cómo reaccionamos. En lugar de frustrarnos cada vez que olvidamos algo, podemos elegir tomarlo con humor. Una práctica estoica útil es la meditación diaria, no la estereotípica, con velas e incienso, sino simplemente tomarnos unos minutos para reflexionar sobre lo que realmente importa y cómo manejar lo inmanejable. Así que la próxima vez que te quedes paralizado frente al refrigerador, sin recordar qué buscabas, respira hondo, sonríe ante lo absurdo del momento y sigue adelante. El envejecimiento tiene sus incomodidades, cierto, pero también nos da la oportunidad de apreciar la vida con mayor claridad y sabiduría. Como bien decían los estoicos, el tiempo puede cambiar nuestro cuerpo, pero nunca nuestra capacidad de enfrentar la vida con perspectiva y dignidad. Cuarto, el misterioso caso del pelo rebelde. El tiempo tiene sus formas curiosas de recordarnos que estamos cambiando. Un día cualquiera, sin previo aviso, descubres que tu cuerpo se ha convertido en un extraño laboratorio donde el pelo decide comportarse de la manera más caprichosa imaginable. Es como si de pronto los folículos pilosos hubieran desarrollado mente propia y comenzaran una migración masiva hacia territorios inexplorados. Nadie te preparó para esto, por supuesto. Es una de esas bromas pesadas de la vida que solo descubres cuando ya es demasiado tarde. Bienvenido al exclusivo club donde el vello aparece donde menos lo esperas y desaparece donde más lo necesitas. Te levantas una mañana, te miras al espejo con sueño y... ¡sorpresa! Un pelo rebelde asoma orgulloso en tu oreja. O peor aún, en tu nariz. ¿Cómo llegó ahí? ¿Desde cuándo? La respuesta es simple pero cruel. La edad. La naturaleza parece tener un peculiar sentido del humor cuando se trata del envejecimiento. Mientras el cabello de tu cabeza empieza a hacer las maletas sin aviso previo, otros pelos deciden colonizar zonas donde nunca antes habían puesto un pie o un folículo. Es como si el universo te dijera, te quito de aquí pero te doy por allá. ¡Sorpresa! Este fenómeno capilar es solo uno de los muchos regalitos que el cuerpo nos prepara con los años. Los estoicos, esos sabios de la antigüedad, nos enseñaron algo valioso sobre estas situaciones. Hay cosas que simplemente no podemos controlar. ¿Por qué te crece vello en la espalda cuando antes podías lucir camisetas sin mangas sin preocuparte? No hay explicación lógica. La naturaleza sigue su curso, indiferente a nuestras preferencias. El pelo en la oreja no es más que una pequeña lección existencial. La vida no tiene por qué tener sentido, y a menudo lo más sabio es reírse de estos absurdos cotidianos. En lugar de obsesionarte con cada nuevo vello en lugares inesperados, mejor concéntrate en lo que realmente importa. Como esos momentos de paz cuando entiendes que, por raro que parezca todo, esto también pasará. ¿Qué hacer entonces con este ejército de pelos rebeldes? Primero, relájate. La vida nunca prometió ser exactamente como la planeaste. Si te molestan demasiado, siempre puedes recurrir a la cera o las tijeras, pero si tienes sentido del humor, mejor ríete. Esos pelos no crecen por maldad, simplemente están siguiendo su programación biológica. Como bien enseñaban los estoicos, no puedes evitar que ciertas cosas sucedan, pero sí puedes elegir cómo reaccionar ante ellas. Así que la próxima vez que descubras un vello donde no debería estar, recuerda, es solo otro recordatorio de que envejecer es aprender a aceptar lo incontrolable. Y si te cuesta aceptarlo, al menos hazlo con una sonrisa, porque al final, la edad no es un enemigo. Es solo un recordatorio de que todo en la vida es relativo, hasta el extraño caso del pelo que decide crecer donde menos lo esperas. Quinto,
hacer ruidos al levantarte del sofá. Gloriosos años en los que podías levantarte del sofá como un atleta olímpico, sin que escapara ni un solo ay de tu boca. Pero, oh sorpresa, el tiempo no perdona, y de repente te encuentras haciendo ruidos extraños, como si tu cuerpo tuviera un lenguaje secreto para expresar su descontento. ¡Ay! ¡Uf! Bienvenido al arte de hacer ruidos al levantarte del sofá. Nadie te avisó de esto, ¿verdad? Nadie te dijo que el simple acto de cambiar de posición se convertiría en una declaración de guerra contra tus huesos y músculos. Bienvenido a la realidad de envejecer. ¿Te ha pasado? Lo sabes. Estás viendo una película o leyendo un libro y de repente decides que es hora de levantarte. La pierna que tenías estirada comienza a quejarse. El cuello no gira como antes y esa espalda que te traiciona con un crack que no sabes si es señal de que necesitas un médico urgente o de que te has convertido en un robot en descomposición. Todo esto mientras miras a tu alrededor, esperando que nadie haya escuchado ese ruido peculiar. Pero, claro, no hay nada que hacer. Ese ay se ha convertido en tu nuevo mantra. La gente que dice que envejecer es una bendición, probablemente nunca ha tenido que levantarse después de una maratón de series. O, peor aún, de un día entero en el sofá. Los estoicos, por ejemplo, pensaban que lo que realmente importa es cómo reaccionamos ante las adversidades. Bueno, déjame decirte que tus ruidos al levantarte no son más que una forma de reaccionar ante la inevitable adversidad de la edad. Y si te quejas de eso, en realidad, estás siendo estoico. Quizás la respuesta esté en aceptar que cada crujido es solo una manifestación de que tu cuerpo sigue siendo tuyo, aunque no de la forma más cómoda. Lo primero es no entrar en pánico. Es normal. Bueno, normal y un poco molesto. El truco está en encontrar un equilibrio entre ay y seguir adelante. Y si en algún momento te encuentras tirado en el sofá, con un ay que retumba en todo el vecindario, lo mejor que puedes hacer es 1. Calmarte un poco antes de moverte. 2. Respirar profundo. 3. Relajarte. 4. Recordar que cada sonido tiene su razón de ser. Así, el simple acto de levantarte se convierte en un momento de autocomprensión, no en una lucha por no hacer ruido. A lo largo del día, tu cuerpo te pide mantenimiento, como cualquier máquina, así que antes de lanzarte a la guerra de levantarte del sofá, dedica unos minutos a estirarte. Mueve los músculos que no usas durante horas. Estirar no solo te ayuda a evitar los ruidos, sino que también le demuestra a tu cuerpo que aún te importa. Piensa en él como un auto antiguo que necesita un poco de cariño para seguir funcionando. Finalmente, hay que aceptar lo inevitable. Envejecer no es lo peor. Lo peor sería no envejecer. Así que, aunque tus ruidos sean incómodos, recuerda que tu cuerpo está aguantando las batallas que solo los años traen. Y si de vez en cuando suena como una máquina oxidada, ¿qué más da? Cada crujido es solo un recordatorio de que sigues en pie, de que sigues siendo capaz de levantarte a pesar de todo. Al final, esos ay, al levantarte del sofá, son solo una pequeña parte de la historia. No te tomes demasiado en serio el envejecimiento ni las pequeñas incomodidades que trae consigo. Los estoicos te dirían que todo esto es parte de la naturaleza de la vida y la clave está en cómo lo enfrentas. Así que, si un día te encuentras haciendo ruidos al levantarte, simplemente recuerda, es solo un recordatorio de que estás vivo. Y eso, querido amigo, ya es bastante. Como decía Marco Aurelio en sus meditaciones, el verdadero poder no está en el cuerpo,
sino en cómo lo enfrentas. 6. La metamorfosis del armario. ¿Quién alguna vez pensó que su armario era un escenario digno de pasarela? Prepárate para la revelación más profunda de tu vida. Ese sexy y atrevido conjunto de hace unos años ha sido reemplazado por algo mucho más cómodo. Lo que comenzó como una rebelión contra los pantalones ajustados, las camisetas holgadas y las sudaderas de felpa, ha dado paso a una nueva era, la era de la comodidad. Ah, sí, esa era en la que tus pantalones elásticos se vuelven tus mejores amigos casi sin que te des cuenta. Oh, pero no, no te alarmes. Esto no es el fin de tu juventud, solo una metamorfosis inevitable, como las orugas que se convierten en mariposas, pero con menos glamour y más elasticidad. ¿Recuerdas cuando tu armario estaba lleno de prendas que dolían solo con mirarlas? Pantalones tan ajustados que te hacían sentir que ibas a perder la circulación en cualquier momento. Camisetas que parecían cortadas con láser, diseñadas para dejarte rígido como un maniquí. ¿Te suena? Pues bien, todo eso era el comienzo de un proceso que ni los más sabios filósofos estoicos habrían previsto: el envejecimiento en la juventud. El mundo parecía un campo de batalla para demostrar que éramos capaces de desafiar las reglas de la comodidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, y por más que quieras evitarlo, lo que antes era una declaración de estilo se convierte en una necesidad básica de supervivencia. Ya no se trata de verte bien, sino de sentirte bien. Los pantalones elásticos, esos que juraste nunca usar, ahora son tu aliado silencioso, permitiéndote respirar y moverte con libertad. El ajuste perfecto se convierte en una utopía inalcanzable. ¿Recuerdas esos días en los que la talla no importaba porque te encajaba todo como un guante? Ahora, un buen par de leggings o pantalones de yoga no solo son una opción, son una estrategia para evitar el sufrimiento. Porque, seamos honestos, el dolor de unos vaqueros ajustados ya no es algo que valga la pena. Lo curioso es que este cambio no se da de un día para otro, como si fuera una revelación espiritual de la filosofía estoica. Es más bien un proceso gradual, una serie de pequeñas victorias que van cambiando tu perspectiva. La comodidad es como una planta que crece en tu interior, primero en forma de una pequeña semilla, luego floreciendo a medida que el tiempo avanza y tus necesidades se transforman. El que antes prefería la moda sobre el confort, ahora ve la vida desde una nueva perspectiva. Vivir sin ataduras, sin la constante necesidad de ajustarse a una norma que no aporta nada más que incomodidad. En algún punto del camino, la transición es inevitable. La vida nos empuja a este cambio, y a pesar de los esfuerzos por resistirlo, aprender a adaptarnos es lo más sabio que podemos hacer. Los estoicos hablaban de la aceptación como clave para alcanzar la paz interior. En este caso, aceptar que los pantalones elásticos son una bendición en lugar de una condena es parte de ese proceso de madurez. En realidad, el armario refleja mucho más que solo prendas. Refleja cómo abrazamos las nuevas fases de la vida. Al final, lo sexy es relativo, pero lo cómodo es universal. Y cuando dejas de perseguir lo inalcanzable, encuentras algo mucho más valioso: la paz con uno mismo. Así que ya sabes, dale la bienvenida a los pantalones elásticos y acepta la metamorfosis de tu armario, porque al final, lo importante es estar bien contigo mismo, no con lo que otros esperan que uses. Grábate a fuego lo que te voy a decir, amigo mío. Lo cómodo no es una señal de rendición, sino de sabiduría. La verdadera libertad está en encontrar paz en lo que te hace bien. 7. Dormir se convierte en una auténtica odisea. De ser un joven invencible
a convertirte en un adulto que empieza a renunciar a la idea de dormir 8 horas seguidas, te das cuenta de que la vida no es más que una larga serie de decisiones incómodas. Pero hay una que, por alguna razón, nunca te avisan: dormir. Claro, cuando eres joven, todo parece fácil, incluso el descanso. Pero a medida que te haces mayor, dormir se convierte en una odisea llena de almohadas especiales, colchones que cuestan lo mismo que un coche pequeño y esa necesidad urgente de ajustar la postura cada 20 minutos. Empecemos con lo más básico, el colchón. De repente, te encuentras preguntándote si existe una versión premium de lo que antes era una cama común. No, no es que ahora te hayas vuelto demasiado exigente, es que tu cuerpo envía señales de auxilio a las 2 de la mañana, y lo que antes parecía una superficie cómoda, ahora se transforma en una especie de campo de batalla para tu espalda. Así que, por supuesto, te lanzas a buscar ese colchón con memoria, de esos que prometen que hasta tu alma va a descansar. Y ahí estás, gastando lo que costaría un coche pequeño porque, claro, si no lo compras, probablemente no puedas ni levantarte por la mañana sin sentir que has sido atropellado por un tren. Luego están las almohadas, y aquí es donde comienza la verdadera locura. El mercado de las almohadas es un desfile de opciones tan extravagantes que te hace cuestionar si el mundo ha conspirado para venderte lo que sea: almohadas ergonómicas, de látex, de plumas, de espuma viscoelástica, de gel. ¿Qué es todo esto? Solo necesitas un lugar donde poner la cabeza, pero no. Ahora tienes que elegir entre lo que parece una inversión de futuro y una pieza de tecnología avanzada porque, claro, si no duermes con la almohada adecuada, el cuello te lo recordará al día siguiente, con una punzada que te hará replantearte tus decisiones de vida. A medida que envejeces, empiezas a darte cuenta de que todo este ritual no es más que un reflejo de lo que ocurre en otros aspectos de tu vida. Las pequeñas incomodidades se convierten en grandes dolores. Como los estoicos dijeron en su época, la vida está llena de molestias inevitables, pero la clave está en cómo las enfrentas. Aceptarlas con serenidad, sin quejarse demasiado, parece la única salida. Así que, ¿qué haces con estas molestias nocturnas? ¿Luchas contra ellas o aprendes a vivir con ellas? Quizá, en lugar de obsesionarte por tener el colchón perfecto, lo que realmente necesitas es un cambio de perspectiva. Tal vez el descanso no debería ser una cuestión de lujo, sino una cuestión de aceptación. Al final, el verdadero desafío no es encontrar la almohada perfecta, ni el colchón que te haga sentir que duermes en una nube, sino aceptar que, al igual que todo lo demás, dormir se convierte en una de esas cosas que te acompañan en el proceso de envejecimiento. Como los estoicos nos recuerdan, no podemos controlar todo lo que nos ocurre, pero sí nuestra reacción ante ello. Así que, ¿por qué no dejar de luchar contra las almohadas y los colchones y empezar a descansar en paz con lo que tienes? Tal vez la verdadera comodidad esté en no tomarse demasiado en serio las pequeñas incomodidades de la vida. Como se dice por ahí, lo que no puedes cambiar, acéptalo. Lo que puedes mejorar, hazlo con calma. Octavo, el tour por el pasillo de las vitaminas. ¿Recuerdas esos días en los que sobrevivías a base de pizza, refrescos y algo de azúcar en forma de chicles? Tu único remedio para todo era un poco de ibuprofeno y, por supuesto, unas buenas horas de sueño. O al menos eso pensabas. Sin embargo, al llegar a cierta edad, todo cambia. Ahora el panorama es otro. Los pasillos del supermercado, antes dedicados a tentaciones culinarias, se han convertido en un campo de batalla de botecitos, cápsulas y pastillas de colores. Y no, no es una película de ciencia ficción.
es el pasillo de las vitaminas. Es curioso cómo, de repente, tus tardes ya no se llenan de aventuras y risas, sino de consultas al médico y prescripciones que suenan como una receta para mantenerse en pie. La realidad es que, al envejecer, cosas tan simples como salir de la cama sin sentir que un ejército de hormigas recorre tu cuerpo empiezan a parecer una victoria. Claro, nadie te lo dijo, pero lo cierto es que los años se encargan de recordarte que, por mucho que quieras, ya no puedes sobrevivir solo a base de pizza y Coca-Cola. Y aquí es donde entran esas píldoras multicolores, esas cápsulas mágicas que, según prometen, te devolverán la vitalidad perdida o al menos te harán menos doloroso levantarte del sofá. Claro, tú no naciste ayer. Sabes que no hay ningún polvo milagroso que te haga rejuvenecer de la noche a la mañana. Pero ¿qué te queda? El consejo de tu abuela, quien en su tiempo no necesitaba ni aspirinas, ya no sirve. En su lugar, ahora te enfrentas a la infinidad de suplementos que te venden como el secreto para una vida plena y saludable. El pasillo de las vitaminas es un paraíso para el marketing que te susurra al oído: si tomas esta pastilla, serás como nuevo. Y claro, uno se pregunta, ¿realmente son tan mágicas estas cápsulas? La respuesta, como todo en la vida, es: depende. La filosofía estoica nos enseña que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y centrarnos en lo que sí podemos controlar. Y en este caso, aunque las vitaminas no van a devolvernos los 20 años de juventud, sí pueden ayudarnos a mantener nuestro cuerpo en condiciones decentes para lidiar con la vida diaria. Eso sí, no esperes milagros. Si en lugar de moverte del sofá te dedicas a ingerir pastillas y más pastillas, probablemente lo único que consigas sea un estómago rebelde y un carrito de supermercado más caro. El secreto aquí no está en confiar ciegamente en las vitaminas, sino en complementarlas con hábitos saludables: hacer ejercicio, dormir lo necesario, comer bien. Sí, lo sé, a veces no apetece, pero es necesario. Y gestionar el estrés. Las vitaminas son solo eso, un complemento, no la solución mágica para evitar el paso del tiempo, porque al final, el envejecimiento es un proceso natural que, por mucho que nos esforcemos, no podemos frenar con unas pastillas. Envejecer no tiene por qué ser un proceso doloroso, pero tampoco hay que engañarse. Aceptar que tu cuerpo ya no es el de hace 10 años es el primer paso para poder adaptarte y, sobre todo, disfrutar de la vida. Las vitaminas pueden ayudarte, pero no son la solución a todos tus problemas. Al final, la clave está en hacer lo que los estoicos siempre han dicho: no resistirse a lo que no puedes cambiar y aprender a gestionar lo que sí puedes controlar. Quizás lo que realmente necesitas no es un arsenal de pastillas de colores, sino una dosis de aceptación. Y, por supuesto, un buen consejo: no tomes tan en serio todo esto de envejecer, porque al final, envejecer es solo una excusa para que puedas dormir más, comer más despacio y quejarte con propiedad. 9. La batalla perdida contra la tecnología. A nadie le han contado que, al envejecer, uno no solo se enfrenta a las arrugas, la espalda que cruje como una puerta vieja, o la vista que ya no alcanza a leer ni el cartel de una tienda. Hay algo mucho más cruel, más sutil, que se instala en tu vida sin que nadie te avise: la batalla contra la tecnología. Y déjame decirte, amigo mío, que no la estás ganando. Pero tampoco te engañes. No la vas a ganar, porque hay algo mucho peor que las actualizaciones de software. Tus hijos, o peor aún, tus nietos, se convierten en tus soportes técnicos personales, los nuevos héroes del hogar, y sinceramente, cuesta tanto como intentar entender el último algoritmo de YouTube. ¿Recuerdas cuando pensabas
que el control remoto era lo más complejo que ibas a tener que aprender, esos tiempos han quedado atrás. Ahora tienes que lidiar con un teléfono que se actualiza mientras duermes, una computadora que aparentemente tiene vida propia y un sinfín de dispositivos conectados que exigen de ti una paciencia que ni los estoicos hubieran tenido. Lo peor de todo es que no solo no entiendes cómo funciona todo eso, sino que tampoco tienes ganas de entenderlo. Lo que alguna vez fue un aparato sencillo, ahora es un rompecabezas con 1000 piezas. Así que cuando algo se estropea, y siempre se estropea, ahí están tus hijos o tus nietos, esos jóvenes, salvadores que parecen tener un conocimiento ilimitado sobre todo lo que no entiendes. Te miran con esa mezcla de paciencia y desesperación, como si la culpa de que el Wi-Fi no funcione fuera tuya por haber tocado algo, como si tus dedos fueran el equivalente a una bomba atómica en la era digital. Primero, acepta la derrota. Sí, lo sé, es difícil. Te han educado con la idea de que todo tiene solución si haces el esfuerzo suficiente, pero este no es un problema de esfuerzo, es un problema generacional. El truco aquí es aprender a delegar sin culpa. No todo tiene que ser un reto personal. Cuando el teléfono se congela, no necesitas pasar horas buscando en Google cómo arreglarlo. Mejor acepta que tus hijos o nietos son los nuevos magos de la tecnología. Ellos no solo pueden enseñarte cómo encender el televisor, sino que también te enseñarán a amarlo, por extraño que te parezca. Y mientras tanto, no olvides aplicar un poco de filosofía estoica, porque, seamos realistas, el enojo y la frustración no van a arreglar la contraseña olvidada ni la batería del móvil que dura menos que un café en la mañana. En lugar de hacer una escena dramática, como en los viejos tiempos, respira hondo, haz una pausa y permite que esos pequeños sabios resuelvan el caos digital que has generado. La batalla contra la tecnología no se gana, simplemente se aprende a vivir con ella. Y sí, tal vez no sepas cómo enviar un mensaje en un chat grupal, pero al menos sabes que si alguien puede ayudarte, ese alguien tiene un Wi-Fi más rápido que el tuyo y sabe más sobre cookies y cachés que tú sobre la receta de tu abuela. Así que si algún día necesitas ayuda con un dispositivo, recuerda, la sabiduría no siempre está en entenderlo todo, sino en saber a quién llamar cuando todo se desmorona. Como bien dicen por ahí, en la vida no se trata de ser el mejor en todo, sino de aprender cuándo es momento de pedir ayuda. 10. La venganza del estómago sensible. ¿Recuerdas esos días felices de juventud, cuando podías comer lo que te diera la gana sin pensar en consecuencias? Comías pizza a las 3 de la mañana, te lanzabas al chocolate sin reparo y ni un solo estómago revuelto te decía, no te pases. Bueno, esos días se han ido, amigo mío. Y ahora, cada vez que disfrutas de algo que antes considerabas un placer, tu estómago te devuelve el favor de la manera más cruel, con dolor, ardor o una incómoda sensación de hinchazón. ¿Quién te lo iba a decir, verdad? Lo peor de todo es que nadie te advirtió de esto. Nadie te contó que, al envejecer, tu estómago se convierte en un dictador tirano, incapaz de perdonar los pequeños excesos. Y no es solo una cuestión de edad avanzada. Es ese proceso silencioso de ir dejando atrás ciertas costumbres juveniles y empezar a pagar el precio de las decisiones gastronómicas. Es como si tu cuerpo, en su infinita sabiduría, decidiera que ahora tienes que ser más selectivo con lo que comes, como si de alguna manera te estuviera haciendo una especie de venganza. ¿Comiste pizza ayer? Pues hoy no te va a gustar el resultado, dice con voz sibilina. ¿Pero por qué todo esto? La respuesta la podemos encontrar en los estoicos.
Ellos hablaban de la importancia de la moderación y el autocontrol, algo que quizás no pensábamos que iba a ser tan relevante hasta que nuestro estómago empezó a hacernos reproches. Tal vez es hora de escuchar a esos filósofos de antaño, no para convertirnos en monjes, pero sí para entender que el exceso trae consigo una carga. Comer con sensatez es una forma de mantenernos a salvo de esos momentos incómodos de ¿en qué momento me convertí en esta persona que ya no puede disfrutar de un helado sin consecuencias? Ahora bien, ¿qué hacemos con todo esto? No se trata de convertirnos en fanáticos de la dieta ni en esclavos del Tupperware, pero sí de empezar a identificar qué realmente nos cae mal y cómo podemos reorganizar nuestra relación con la comida. Es como tener una conversación sincera con un amigo que ya no puedes ver todos los días porque, aunque te encanta, sabes que te hace daño. Tal vez la solución no sea decirle adiós para siempre, pero sí moderar esas visitas. Empieza por observar lo que te hace daño. Tal vez las cenas tarde ya no son lo tuyo. Tal vez el queso a altas horas de la noche ya no es una opción viable. Sí, es triste, lo sé, pero es la realidad. Y tal vez, solo tal vez, tu cuerpo te está pidiendo más frutas y menos frituras. La buena noticia es que hay muchas alternativas deliciosas que no van a hacerte pagar el precio al día siguiente. Lo importante es que no te olvides de cuidarte. La filosofía estoica nos recuerda que la verdadera libertad viene del autocontrol. Y si tienes que empezar a escuchar a tu estómago en lugar de ignorarlo, bienvenido al club. No todo en la vida tiene que ser un sacrificio, pero tampoco puedes seguir ignorando esas señales de advertencia. En conclusión, al envejecer, el cuerpo deja de ser tan indulgente. La venganza del estómago sensible es real y no se puede evitar, pero se puede gestionar. La clave está en la moderación, en aprender a escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo. Y recuerda, no es el fin del mundo, pero es el fin de las noches de pizza descontrolada. Te lo repito de nuevo, amigo mío, por si aún no te has enterado. El autocuidado no es una restricción, es un acto de amor propio. 11. La cita semanal con el médico. ¿Recuerdas cuando tu agenda estaba llena de planes espontáneos, de esos en los que te llamaban a última hora para salir a tomar algo? Bueno, esos días quedaron atrás. Y ahora, tu rutina social parece estar dominada por algo mucho menos glamuroso: la cita semanal con el médico. La vida adulta, esa que prometía libertad y madurez, parece más un desfile de consultas médicas y análisis que una tarde de risas con amigos. Y lo peor es que nadie te lo dijo. En ningún momento te prepararon para este giro en la trama de la vida. Aquí estamos, ya en el umbral de la madurez, esa etapa en la que las fiestas de soltero han sido reemplazadas por chequeos de colesterol, análisis de sangre y, por supuesto, la consulta mensual con el dentista. Es como si el cuerpo, al cumplir ciertos años, decidiera recordarte que, de alguna manera, te ha estado acumulando facturas. Y no es que ahora seas una persona más responsable, sino que la vida te da una bofetada silenciosa. Empiezas a notar que ciertas partes de ti ya no responden igual. La rodilla que cruje, el dolor lumbar que aparece de la nada y ese pequeño problema en la vista que antes ignorabas porque, total, es solo un poquito de fatiga visual. Lo peor de todo es que nadie te avisa de este cambio. Nadie te cuenta que, a medida que envejeces, los problemas de salud se vuelven más frecuentes y, lo más incómodo, más necesarios. Es como si te dieras cuenta de repente de que la salud ya no es un tema que dejas para mañana, sino un tema que no puedes ignorar por más tiempo. Y no es que seas hipocondríaco, es solo que tu cuerpo empieza a hablar más que antes, y a veces
es bastante rudo en sus mensajes. En este punto, ¿qué puedes hacer? Bueno, si has llegado hasta aquí, seguramente te habrás dado cuenta de que la clave no está en negar lo que está pasando, sino en aceptarlo con cierta dosis de humor negro. Los estoicos, esos sabios del pasado, hablaban mucho de la importancia de aceptar lo inevitable y encontrar paz en medio de la adversidad. Y sí, aunque la mayoría de nosotros no se pasa el día en la antigua Roma escribiendo cartas filosóficas, tal vez puedas aplicar un poco de esa sabiduría. En lugar de estresarte por la cantidad de citas médicas que se acumulan en tu calendario, trata de verlas como una oportunidad para cuidar de ti mismo. Y si la nueva fiesta en realidad es un acto de autocuidado, no es lo mismo que tomarse un café con amigos, pero créeme, a veces el café con un buen médico puede ser igualmente revelador. El envejecimiento no es un tema cómodo y nadie te prepara para la cantidad de cosas desagradables que empiezas a hacer sin querer. Pero la clave está en cómo lo afrontas. Acepta las citas médicas como parte del viaje, no como una carga. Porque si te pones a pensarlo bien, tal vez esas consultas sean el último plan saludable que realmente necesitas. Y sobre todo, no olvides reírte de todo este proceso, porque al final es todo lo que podemos hacer. Como decía Groucho Marx, lo que hoy parece una obligación, mañana puede ser un acto de sabiduría. 12. El poder del ya no me importa. ¿Te has dado cuenta de que a medida que envejeces, empiezas a sentir un alivio increíble por las cosas que antes te agobiaban? Es como si una pesada mochila se deshiciera sola, dejando espacio para algo mucho más ligero. ¿Sabes qué es eso? Es el mágico poder del ya no me importa. Y lo mejor de todo, nadie te lo dice. Lo descubres tú mismo con el paso del tiempo. Y la sorpresa es que, lejos de ser algo negativo, es un audace regalo. Cuando eres joven, la presión social es un gran monstruo de 1000 cabezas. Estás tan pendiente de lo que los demás piensan de ti, de cómo te miran, de si tu vida parece estar en la dirección correcta según los estándares sociales. Te vuelves esclavo de esas expectativas. ¿Te suena? Pero en algún momento, casi sin darte cuenta, empiezas a preguntarte, ¿de verdad importa lo que opinen los demás? Y ahí es cuando comienza la magia. Es como si se activara un interruptor. De repente, la necesidad de agradar desaparece. Porque, seamos honestos, ¿cuántas veces te has preocupado por una mirada fugaz de alguien solo para darte cuenta después de que esa persona probablemente ni siquiera recuerda tu cara? Aquí es donde entra la filosofía estoica. Esos sabios de la antigüedad no solo sabían cómo pensar, sino cómo vivir, sin que les importara lo que pensaran los demás. Los estoicos defendían una idea poderosa. No podemos controlar lo que otros piensan, pero sí podemos controlar nuestras reacciones. Y sí, el tiempo te lo enseña, pero no está mal recordarlo de vez en cuando. Si dejas de preocuparte tanto por lo que piensan los demás, tienes más espacio para centrarte en lo que realmente importa. Y por si lo necesitas, te lo digo en términos sencillos. Envejecer te da permiso para liberar tu mente de las críticas ajenas. Es como si, de repente, pudieras caminar por la vida con un letrero que dice: ahora, mi felicidad está en mis manos, no en la aprobación de los demás. Y créeme, eso no es algo de lo que te arrepentirás. Claro, no todo es tan fácil como parece. A medida que envejecemos, también hacemos cosas que, de alguna forma, nos incomodan. Cosas que antes nunca hubiéramos hecho. Como dejar que alguien se cuele en la fila del supermercado sin decir nada, o permitir que alguien se queje durante 1 hora sin interrumpir porque ya no tienes energía para defender tu postura.
Pero aquí está el truco. Envejecer te da el poder de decidir que ciertas molestias no valen la pena. Y lo mejor de todo es que ya no te sientes culpable por no perder el tiempo en esas pequeñas batallas. Al final, aprendes a elegir las luchas que realmente importan y dejas que las pequeñas incomodidades resbalen como agua sobre el lomo de un pato. Envejecer no solo es inevitable, es liberador. Te permite soltar el peso de las expectativas ajenas y empezar a vivir en tus propios términos. Eso no significa que dejes de ser buena persona, ni que te conviertas en un ermitaño social. Simplemente aprendes a poner en perspectiva lo que verdaderamente vale la pena. Así que la próxima vez que te encuentres preocupándote por algo sin importancia, recuerda, el poder del ya no me importa es tuyo. Y a medida que lo vayas aceptando, descubrirás que vivir sin tantas preocupaciones es lo más cercano a la verdadera libertad. Como bien decía Carl Jung, la vida es demasiado corta para vivirla bajo la lupa de las expectativas ajenas. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, la vida es un regalo. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y darle like para que YouTube sepa que estos videos son útiles para personas como tú. Esto nos motiva a seguir creando contenido similar en el futuro. Además, te sugiero revisar los de 2 últimos videos que recomendamos. Quizá te interesen. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en la próxima aventura.